Mi madre vive sola desde que murió mi padre. Cada vez que la visito, cocina para tres. Pone 3 platos en la mesa. Sirve 3 porciones. Y cuando le pregunto para quién es el tercero, me sonríe y me dice, vos sabés muy bien para quién es. Lo peor no es la frase. Lo peor es que, en el fondo, una parte de mí cree que sí lo sé. Mi mamá tiene 71 años. Está perfecta de la cabeza. Y quiero que esto quede claro desde el principio, porque es lo que hace que todo esto sea imposible. No se olvida de nada. Paga sus cuentas. Maneja. Se acuerda de los cumpleaños de todos. Discute de política. Me corrige cuando me equivoco en una fecha. No es una mujer confundida. Es una mujer que, todos los domingos, pone la mesa para 3 personas cuando en esa casa vivimos 2. La primera vez que lo noté fue hace como 2 meses. Llegué a almorzar, como cada domingo, y la mesa estaba puesta. 3 platos, 3 vasos, 3 juegos de cubiertos. Pensé que esperaba a alguien, una vecina, una amiga. ¿Viene alguien más, ma? Ella estaba sirviendo la comida, de espaldas a mí, y sin darse vuelta me contestó, no, estamos los de siempre. Los de siempre. Y siguió sirviendo. 3 porciones de guiso. Una en mi plato, una en el de ella, y una en el tercer plato, el que estaba puesto en la cabecera. La cabecera, el lugar donde se sentaba mi papá. Me reí, incómodo, y le dije que se había confundido, que éramos 2. Mi mamá se dio vuelta. Me miró con una paciencia rara, como se mira a un chico que pregunta una obviedad, y me dijo la frase. La primera vez que me la dijo. Vos sabés muy bien para quién es. Y nos sentamos a comer. Los 2. Con el tercer plato lleno de comida caliente, humeando, en la cabecera, intacto. Yo no toqué el tema esa vez. Pensé que era el duelo. Mi papá murió hace 1 año y medio, y la gente hace cosas raras con el duelo. Pensé, deja que ponga el plato, si eso la consuela, ¿qué me importa? Comí, lavé los platos, me fui. Pero el domingo siguiente fue igual. Y el otro. 3 platos. 3 porciones. Y la comida del tercer plato siempre desaparecía. A eso voy. Eso es lo que me empezó a sacar el piso. Yo, al principio, supuse que cuando yo me iba ella tiraba esa comida a la basura. Un gesto, un ritual, y después a la basura. Pero un domingo me quedé hasta tarde, ayudándola con unas cosas de la casa, y vi cuando levantó la mesa. Mi plato, vacío. El de ella, vacío. Y el tercer plato. El tercer plato también estaba vacío, rebañado, limpio, con el tenedor y el cuchillo cruzados encima, en la posición en que los deja alguien que terminó de comer. La servilleta usada, hecha un bollo al costado. Yo había estado en esa casa toda la tarde. No entró nadie. No había nadie más que mi mamá y yo, y alguien se había comido esa comida. Ma, le dije, y se me cerró un poco la garganta. ¿Vos te comiste el otro plato? Ella me miró como si yo hubiera dicho una grosería. Yo como mi plato, Damián. Cada uno come el suyo. Siempre fue así en esta casa. Cada uno come el suyo. Esa noche manejé de vuelta a mi departamento y me temblaban las manos en el volante. Me dije todas las explicaciones lógicas. Que mi mamá comía las 2 porciones, la de ella y la del tercer plato, porque la soledad le había dado ansiedad, que lo hacía cuando yo no miraba, que era eso, tenía que ser eso. Pero yo la había mirado. Toda la tarde la había mirado. Y mi mamá no se acercó ni una vez a ese plato. El domingo siguiente fui decidido a entender. Llegué más temprano. Y apenas entré me di cuenta de que algo en la casa había cambiado, aunque me costó unos minutos darme cuenta de qué. Era la comida. Toda mi vida mi mamá cocinó las mismas cosas. Guiso, milanesas, tartas, pastel de papa, la comida de siempre. Pero ese domingo, en la cocina, estaba preparando algo que yo no le había visto cocinar nunca. Una especie de estofado oscuro, con un olor fuerte, especiado, dulzón. ¿Qué es eso, ma? Nunca te vi hacer eso. Es lo que le gusta, dijo ella, revolviendo la olla. Sabes que si no le hago algo que le guste, no come bien. Lo que le gusta a quién. Y otra vez la frase, sin darse vuelta, con una calma que ya me estaba dando miedo. Vos sabés muy bien para quién es. Me quedé parado en la puerta de la cocina, mirando la espalda de mi mamá, mirando esa olla con esa comida que yo no conocía, y sentí por primera vez algo que no era preocupación por ella. Sentí miedo, porque mi papá no comía estofado. Mi papá odiaba las especias, odiaba lo dulce en la comida salada, comía 4 cosas y nada más. Ese plato que mi mamá estaba cocinando con tanto cuidado, ese plato pensado para alguien que lo iba a disfrutar, no era para mi papá, era para otra persona. Mientras ella cocinaba, hice algo que no había hecho nunca en mi vida adulta. Me puse a recorrer la casa de mi infancia como un intruso, despacio, abriendo puertas. Y la casa, que era mi casa, la casa donde crecí, me empezó a mostrar cosas. En el lavadero, en el tendedero de adentro, había ropa colgada secándose, ropa de mi mamá, ropa mía que dejo ahí para cuando me quedo, y ropa de hombre, pero no ropa de mi papá, que mi mamá había donado casi toda, ropa más moderna, un buzo,
2 remeras, un pantalón. La talla no era la de mi papá, y no era la mía. En el baño, en el vaso donde está mi cepillo de dientes y el de ella, había un tercer cepillo, húmedo. Y en la pieza del fondo, la que siempre fue el escritorio de mi papá, la puerta que toda mi vida estuvo abierta, ahora estaba cerrada, con llave. Probé el picaporte 2 veces. Cerrada con llave, en una casa donde nunca, jamás, se cerró una puerta con llave. Volví a la cocina caminando despacio. Mi mamá estaba poniendo la mesa. 3 platos. Ma, la puerta del escritorio está cerrada con llave. Obvio, dijo ella, acomodando los cubiertos. Él está descansando. Trabaja de noche, duerme de día. Ya te lo expliqué 1000 veces, Damián. No sé por qué te haces el que no entendés. Vos nunca me explicaste nada. Mi mamá dejó los cubiertos sobre la mesa. Se enderezó, y me miró de una forma que no le había visto nunca. Una forma que mezclaba la lástima con el cansancio. Como se mira a alguien que está haciendo un esfuerzo enorme por no entender algo evidente. Damián, mi amor, sentate. Me senté. No sé por qué me senté, pero me senté. Vos venís todos los domingos, dijo ella despacio. Hace 1 año y medio que venís todos los domingos sin faltar uno. Y todos los domingos comemos los 3. Y todos los domingos, llegando este momento, te pones así, te pones nervioso, me preguntas lo mismo. Y yo te contesto lo mismo, y vos te vas. Y al domingo siguiente volvés, y es como si no te acordaras de nada. Sentí un frío que me empezó en la nuca. Yo me acuerdo de todo, ma. ¿Te acordás del domingo pasado? Abrí la boca, y no había nada. Me acordaba de manejar hasta la casa. Me acordaba de estacionar. Y después, un blanco. Un blanco liso hasta el momento de manejar de vuelta, de noche, con las manos temblando en el volante. ¿Te acordás del entierro de tu papá? Siguió ella, y ahora la voz le temblaba. ¿Te acordás de quién más se enterró ese mes, Damián? ¿Te acordás de por qué fueron 2 cajones y no uno? Para. ¿Te acordás de qué pasó en la ruta? ¿Te acordás de que tu papá iba manejando? ¿Y de que no iba solo? Para, ma. Para. Me levanté de la silla. La casa entera me daba vueltas. Mi mamá también se levantó, y vino hacia mí, y me agarró la cara con las 2 manos, como cuando yo era chico, y estaba llorando, y me dijo, el tercer plato no es para tu papá, mi amor. Yo nunca te dije que era para tu papá. El tercer plato siempre fue para vos, para que comas, para que un domingo, por fin, te quedes y comas con nosotros. Y desde la pieza del fondo, desde el escritorio cerrado con llave, escuché una voz de hombre, joven, adormilada, la voz de alguien que acaba de despertarse, una voz que preguntó, del otro lado de la puerta, «Mamá, ¿ya llegó Damián? ¿Hoy se queda a comer?» Lo que había del otro lado de esa puerta cerrada con llave. ¿Quién dormía de día en el escritorio de mi papá? Y la verdad sobre lo que pasó en la ruta hace 1 año y medio, la noche en que mi papá no volvió, la noche que mi cabeza convirtió en un blanco liso para que yo pudiera seguir manejando hasta esa casa todos los domingos. Pero antes de irme te digo una última cosa. Cuando salí de la casa, esa tarde, temblando, me subí al auto y me miré en el espejo retrovisor para tranquilizarme. Y en el asiento de atrás de mi auto, doblada con cuidado, había una campera, la misma campera de hombre que yo había visto colgada en el lavadero de mi mamá. La levanté con las manos heladas. Tenía algo en el bolsillo. Un papel, una etiqueta de hospital, de esas que te ponen en la muñeca cuando te internan. Tenía una fecha de hace 1 año y medio. Y tenía un nombre. El nombre era el mío. El nombre era el mío. Me quedé en el auto con esa etiqueta entre los dedos durante no sé cuánto tiempo, el motor apagado. La calle de mi infancia afuera, tan quieta, tan normal, con las mismas casas bajas y los mismos árboles que yo conocía desde que tenía memoria. El sol de la tarde pegaba de costado sobre el parabrisas, y hacía ese polvo de luz que siempre odié porque me encandila. Todo era absolutamente normal. Y yo tenía entre los dedos una etiqueta de hospital con mi nombre y una fecha de hace 1 año y medio, y no recordaba nada. Puse el auto en marcha. No sé a dónde pensé que iba. Manejé 20 minutos en una dirección que no era la de mi departamento, y cuando me di cuenta de dónde estaba, me reí, sin ganas, con esa risa que sale sola cuando el cuerpo entiende algo antes que la cabeza. Estaba en la ruta. La misma ruta por la que mi papá volvía siempre a casa. La ruta que yo había evitado, sin saber que la evitaba, durante 1 año y medio. Paré en la banquina. Apagué el motor otra vez. El paisaje era chato, sin gracia, como toda esa zona. Campo de los 2 lados. Una estación de servicio a lo lejos. Una curva larga que se perdía entre los árboles. Una curva completamente normal. El tipo de curva que uno toma 1000 veces y no mira. El tipo de curva donde pasan cosas cuando alguien no mira. Miré la curva durante mucho tiempo. Y no recordé nada. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de mi departamento con la etiqueta del hospital adelante, y busqué en internet como si fuera la primera vez que usaba un buscador. Lento, torpe, sin saber bien qué escribir. Accidente ruta, más el nombre del tramo, más la fecha, más el nombre de mi padre.
Apareció una nota. 2 párrafos en el diario local, de esos que publican cualquier cosa con una foto borrosa y ningún rigor. Accidente fatal en ruta provincial. 2 muertos. Impacto frontal con camión de carga. Los cuerpos fueron identificados como... Cerré la laptop. La abrí otra vez. Los cuerpos fueron identificados. 2. Mi padre y otra persona. El artículo daba el nombre de mi padre y el nombre de la otra persona. Y la otra persona no era yo. Era un nombre que yo conocía. Un nombre que tenía que conocer. Un nombre que, cuando lo vi, me produjo algo que no era sorpresa sino el reconocimiento de algo que había sabido siempre y que me había negado a ver, como cuando encontrás algo que buscabas en el lugar donde ya habías mirado 2 veces. Era el nombre de mi hermano. Tengo un hermano. Tengo un hermano que se llama Nicolás, que tiene 3 años menos que yo, que vive en la habitación del fondo de la casa de mi mamá, la que antes era el escritorio de mi papá, y que trabaja de noche y duerme de día. Tengo un hermano que esa tarde había preguntado desde el otro lado de la puerta si yo me quedaba a comer, y yo, al escuchar esa voz, había salido corriendo de la casa sin darle la cara, sin abrir esa puerta, sin quedarme. Un hermano al que yo, en algún lugar de mi cabeza, había borrado. No completamente, no de la manera en que se borra un nombre o una cara. Lo había borrado de la forma más cruel que existe. Lo había dejado en blanco. No es que yo pensara en Nicolás y no lo reconociera. Es que yo no pensaba en Nicolás. La palabra hermano simplemente no existía en mi vocabulario interno desde hacía 1 año y medio. Era un hueco con la forma de una persona, y yo había aprendido a vivir alrededor de ese hueco sin rozarlo nunca. Hasta esa noche. Esa noche me senté con el hueco y lo miré de frente. Nicolás iba en el auto con mi papá. No sé a dónde iban. No sé por qué iban juntos. No sé qué pasó exactamente en esa curva larga de la ruta provincial. Si fue culpa del camión, si fue la lluvia, si fue un segundo de distracción. Lo que sé es que el auto de mi papá chocó de frente con un camión de carga, y que mi papá murió, y que el artículo decía 2 muertos, y el segundo nombre era el de mi hermano. Pero la voz que escuché esa tarde desde detrás de la puerta cerrada era la voz de Nicolás, y la ropa del tendedero era la ropa de Nicolás, y el cepillo húmedo en el vaso del baño era el cepillo de Nicolás. Algo no cerraba. Algo no cerraba de una manera que me hacía querer prender el auto y volver a la casa de mi mamá, y golpear esa puerta hasta que me la abrieran. Pero eran las 2 de la mañana, y en el fondo sabía que si golpeaba esa puerta y la abría, y veía lo que había del otro lado, iba a tener que aceptar algo. Y todavía no sabía si estaba listo. Al día siguiente fui al hospital regional, que es el único que hay en la zona, y a donde llevan a todos cuando hay un accidente en esa ruta. Fui con la etiqueta en el bolsillo, y con la idea vaga de que alguien ahí iba a poder decirme qué había pasado. Que alguien iba a poder decirme por qué yo tenía una pulsera de internación con mi nombre y una fecha que no recordaba. La mujer de admisiones era joven, eficiente, del tipo que no hace preguntas innecesarias. Le expliqué que yo creía haber sido internado hace 1 año y medio y que necesitaba saber mis antecedentes médicos. Me pidió el DNI. Tecleó. Me miró. Tecleó un poco más. Me miró otra vez, de una forma diferente. ¿Usted es Damián Ferreira? Sí. El Damián Ferreira del accidente de ruta del... Consultó la pantalla. ¿17 de marzo del año pasado? Sí. Ella asintió despacio, como quien confirma algo que esperaba confirmar, y levantó el teléfono interno. Necesito que venga el doctor Salvatori a admisiones, dijo. Sí, ahora. El doctor Salvatori resultó ser un hombre de unos 60 años, corpulento, de esos que llenan el espacio cuando entran a una habitación, canoso, con anteojos, con el guardapolvo blanco demasiado almidonado para un martes a las 10 de la mañana. Me dio la mano con una firmeza que tenía algo de afirmación, como si apretarme la mano fuera una forma de decirme, yo sé quién sos. Damián, dijo, y sonó como si me conociera. Qué bueno que viniste. Hace tiempo que esperábamos que vinieras. Me llevó a su consultorio. Nos sentamos. Y me habló con la parsimonia de alguien que ha practicado muchas veces cómo decir algo difícil, con la calma administrada de quien sabe exactamente cuánta verdad soltar por vez, como se abre una válvula de a poco para que la presión no explote. Me dijo que yo había sido internado la noche del accidente. No en el accidente, sino después. Que yo no iba en el auto con mi papá y con Nicolás, sino que llegué al lugar del choque minutos después, en mi propio auto, y que lo que vi ahí me produjo un episodio disociativo severo. Que alguien que pasaba me encontró parado en la banquina, en la lluvia, sin poder hablar. Que me trajeron al hospital. Que estuve internado, en el área de psiquiatría, durante 4 semanas. 4 semanas. ¿4 semanas? Repetí. 4 semanas y 3 días. Dijo él. Nos fuimos en 2 etapas. La primera, de observación. La segunda, de tratamiento. ¿Tratamiento de qué? Salvatore acomodó los anteojos. Un gesto pequeño, pero lo hice notar porque era el primer momento en que algo en su compostura se corrió apenas.
como una máscara que se mueve 1 milímetro. De lo que se trata siempre en estos casos, Damián, de ayudarte a integrar lo que viste, lo que viviste. A veces la mente, frente a un trauma demasiado grande, toma decisiones por su cuenta. Construye una versión de la realidad que sea tolerable. No es una falla, es un mecanismo de supervivencia. Asentí. Asentí como si entendiera. Pero mientras asentía estaba pensando en algo que él había dicho. Una palabra. Una sola palabra que había soltado con demasiada naturalidad en el medio de todo lo demás. Usted dijo, lo que viste. ¿Qué vi? El doctor Salvatori me miró un momento largo. Luego abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta. La puso sobre el escritorio. La carpeta tenía mi nombre escrito en la tapa con marcador negro. Esta carpeta, dijo, la dejamos aquí para cuando vinieras. Hay cosas que es mejor que las leas solo, en tu tiempo. Hay cosas que es mejor que las escuches de alguien que te acompañe. No abrió la carpeta. La dejó ahí, entre los dos, sobre el escritorio, como un objeto que tenía su propio peso. Lo que yo sí te puedo decir, siguió, es que vos no estás loco, Damián. Nunca lo estuviste. Lo que te pasó tiene un nombre, tiene un tratamiento, y tiene una salida. La gente sale de esto. Vos ya empezaste a salir, de hecho. Que estés acá, haciendo preguntas, significa que empezaste a salir. Lo miré. ¿Y Nicolás? Salvatori no parpadeó. ¿Qué quiere decir con Nicolás? Mi hermano. Nicolás. ¿Él también estuvo acá? Hubo un silencio que duró menos de 2 segundos, pero que a mí me pareció muy largo. Voy a pedirte que hables eso con tu mamá, dijo él despacio. O con alguien de tu familia. Hay partes de esto que yo no estoy en posición de... Él estaba en el auto. Lo interrumpí. El artículo del diario decía que había 2 muertos. El segundo era Nicolás. Pero yo lo escuché ayer. Escuché su voz en la casa de mi mamá. El doctor Salvatori se sacó los anteojos. Los limpió con el borde del guardapolvo. Se los volvió a poner. Y me miró con una expresión que yo, en ese momento, no supe descifrar. No era lástima. No era incomodidad. Era algo más parecido al cuidado. Al cuidado de alguien que sostiene algo frágil y sabe que tiene que sostenerlo bien. Damián, dijo, llévate la carpeta. Léela en casa. Y después llámame. Agarré la carpeta. Me levanté. Caminé hasta la puerta del consultorio y entonces me detuve, porque había algo que no podía irme sin preguntar. Una pregunta pequeña, estúpida casi, que no tenía nada que ver con lo demás, pero que de alguna manera era la más importante. Doctor, la etiqueta del hospital, la que me ponen en la muñeca cuando te internan. ¿Sí? La mía. ¿Dónde estaría? ¿Quién se la lleva cuando el paciente se va? Salvatori frunció el ceño, levemente. Generalmente se queda en la carpeta del paciente. O se tira. ¿Por qué? Porque la encontré en el bolsillo de una campera que estaba en el asiento de atrás de mi auto. Dije. Alguien la puso ahí. El doctor no dijo nada. Salí del consultorio con la carpeta bajo el brazo y no la abrí en todo el camino al estacionamiento. Me senté en el auto, apoyé la carpeta en el asiento del acompañante, y antes de arrancar, por un impulso que no supe de dónde venía, miré el asiento de atrás. Estaba vacío. Por supuesto que estaba vacío. Pero en el apoyacabezas del asiento de atrás, en el lado derecho, había algo que yo no había notado antes. Una pequeña mancha oscura, reseca, vieja, del tipo que deja algo cuando no lo limpian a tiempo. Del tipo que deja la sangre cuando no la limpian a tiempo. Arranqué el auto. Y mientras salía del estacionamiento del hospital, mientras pasaba por la barrera, y el guardia me hacía una señal con la cabeza, me di cuenta de algo. La etiqueta con mi nombre que alguien había puesto en esa campera. La campera en el asiento de atrás de mi auto. El mismo auto en el que yo manejaba todas las semanas, sin notar nada. La mancha oscura en el apoyacabezas. Alguien había estado en mi auto. Alguien que sabía dónde vivía, que sabía a dónde iba los domingos, que sabía exactamente cuándo dejar esa etiqueta para que yo la encontrara, que sabía que yo iba a llegar a ese punto, a ese domingo, a ese momento en que finalmente iba a empezar a hacer preguntas. Alguien que no me había dado esa información por accidente. Alguien que me la había dado a propósito. Y mientras doblaba hacia la avenida, mientras el hospital quedaba atrás en el espejo retrovisor, pensé en la voz desde el otro lado de la puerta cerrada. La voz que había preguntado si yo me quedaba a comer. Una voz que sonaba exactamente como la de mi hermano. Una voz que sonaba exactamente, sin ninguna diferencia, como la mía. Abrí la carpeta en mi departamento, sobre la mesa de la cocina, con un vaso de agua que no tomé en ningún momento y la luz de la tarde entrando por la ventana. Eran como 40 hojas, informes, notas de evolución, resultados de estudios. Todo con mi nombre en el encabezado. Todo fechado entre marzo y abril de hace 1 año y medio. Leí despacio, porque la letra de los médicos es siempre una trampa, y porque una parte de mí quería asegurarse de entender cada palabra antes de pasar a la siguiente. Lo que encontré no era lo que esperaba. Esperaba leer sobre un hombre roto. Esperaba diagnósticos graves, palabras como psicosis o ruptura con la realidad. Esperaba, en el fondo, una explicación que me diera miedo de mí mismo. Pero lo que decían esas hojas era otra cosa.
Decían que yo había llegado al hospital en estado de shock agudo, que había presenciado el accidente, que los paramédicos me encontraron en la banquina, en la lluvia, sin responder al entorno, que las primeras 48 horas fueron de monitoreo, sin medicación, y que a partir del tercer día, cuando empecé a hablar, lo que yo contaba era coherente, consistente, detallado. No era el relato de alguien que había perdido contacto con la realidad. Era el relato de alguien que había visto algo que no quería haber visto. Las notas de evolución eran las que más me detuvieron. Escritas por diferentes médicos a lo largo de las semanas, todas decían variaciones de lo mismo. Paciente lúcido, orientado, colaborador. Refiere recuerdos completos del evento. Expresa culpa intensa. Solicita reiteradamente información sobre el estado de su hermano. Su hermano. Busqué entre las hojas. Busqué algo que dijera qué había pasado con Nicolás, si había otro informe, otro nombre. Y casi al final de la carpeta encontré una hoja diferente. No era un informe médico. Era una carta. Manuscrita. En papel común, con una letra que yo reconocí de inmediato. Era la letra de mi tío Roberto. Roberto es el hermano mayor de mi papá. Siempre fue el que manejaba las cosas en la familia, el que firmaba los papeles, el que hablaba con los médicos, el que tomaba las decisiones cuando nadie más quería tomarlas. Después del accidente, con mi mamá destrozada y yo internado, Roberto fue el que quedó de pie. Y aparentemente fue el que decidió varias cosas sin consultarme. La carta era para el doctor Salvatori. Decía en pocas líneas que la familia había considerado la situación, y que lo mejor para Damián era un proceso de recuperación gradual, que no convenía abrumar al paciente con información que no estaba en condiciones de procesar, que por el momento, la familia solicitaba que cualquier información sobre el estado de Nicolás fuera manejada con discreción, y que no se le transmitiera directamente al paciente hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Leí esa línea 3 veces. Mi tío Roberto, sin consultarme, había instruido al médico para que me ocultara información sobre mi propio hermano, y el médico lo había aceptado. Y eso había durado 1 año y medio. Apoyé la hoja sobre la mesa. Respiré. Soy contador. Trabajo con números, con estructuras, con cosas que tienen que cerrar. Cuando algo no cierra, no me desespero. Me siento, armo la secuencia, encuentro dónde está el error. Es lo que sé hacer. Y en ese momento, sentado en mi cocina con esa carta en la mano, algo en mi cabeza hizo clic y pasó del miedo al orden. Alguien me había ocultado información. Eso era un hecho. Alguien había tomado decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Eso también era un hecho. Y yo, en vez de derrumbarme, iba a entender exactamente qué había pasado y por qué. Iba a empezar por Nicolás. Hay una mujer que vive enfrente de la casa de mi mamá desde que yo tengo memoria. Se llama Graciela. Tiene 60 y pico de años. Es la clase de vecina que lo ve todo sin parecer que mira nada. Pasé por lo de mi mamá sin detenerme, solo para confirmar que el auto de Roberto estaba estacionado 2 casas más abajo, lo que significaba que mi tío había estado ahí. Después crucé la calle y toqué el timbre de Graciela. Me abrió enseguida, como si me esperara. Quizás me esperaba. Quizás llevaba tiempo esperando que alguien viniera a hacer las preguntas correctas. Me hizo pasar a la cocina, me puso un café adelante sin preguntarme si lo quería, y antes de que yo dijera nada me dijo: «Nicolás está bien, Damián. Quiero que lo sepas antes que cualquier otra cosa. Está bien». Cerré los ojos un segundo. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Graciela envolvió la taza con las 2 manos. Me miró con la honestidad directa de la gente mayor que ya no tiene paciencia para los rodeos. Al principio, en rehabilitación. Estuvo 5 meses. Columna, costillas, un pulmón. Salió bien, pero salió distinto. Cuando volvió a la casa de tu mamá, ya estabas vos en ese ciclo raro de no acordarte de nada entre un domingo y el otro. Tu mamá decidió no forzarlo. Esperó que vos llegaras solo. ¿Y Roberto? Graciela apretó la taza. Roberto tiene sus ideas sobre cómo deben hacerse las cosas. Ideas que no siempre coinciden con las de los demás. Hizo una pausa. ¿Sabes que hay un seguro de vida, Damián? El de tu papá. Es grande. Y mientras vos no estés formalmente de acuerdo, hay partes de ese seguro que no se pueden tocar. Lo miré. ¿Roberto necesita ese dinero? Roberto tiene deudas, dijo Graciela, simplemente. Las tiene desde antes del accidente. Tu papá lo sabía y no le había prestado más. Y ahora tu papá no está, y tu hermano estuvo meses sin poder hablar bien, y vos llegabas todos los domingos sin acordarte de nada. Me miró. Hacé las cuentas. Las hice. Las hice ahí mismo, en la cocina de Graciela, con el café intacto enfriándose adelante mío. Roberto había usado mi estado de salud, mi amnesia disociativa, para mantener paralizada la sucesión. Mientras yo no recordara, mientras yo no funcionara como un adulto capaz de tomar decisiones, los trámites no avanzaban. Y los trámites sin avanzar le daban tiempo. ¿Tiempo para qué? Exactamente. Todavía no lo sabía. Pero el patrón era claro. Graciela, ¿Roberto sabe que yo empecé a recordar? Tu mamá le dijo ayer que vos habías preguntado por la puerta cerrada. Una pausa.
Esta mañana él estuvo 3 horas en la casa. 3 horas. El día después de que yo empezara a hacer preguntas. No era coincidencia. Era respuesta. Me levanté, le agradecí el café que no había tomado, y antes de salir le pregunté una última cosa. La campera que encontré en mi auto. La de Nicolás. ¿Tiene idea cómo llegó ahí? Graciela sonrió. Una sonrisa pequeña, de costado, de alguien que guarda un secreto que le genera algo parecido al orgullo. Nicolás lleva meses esperando que vos llegaras solo, pero llegó un momento en que decidió que quizás necesitabas un empujoncito. Salí a la calle con la tarde cayendo. El auto de Roberto seguía estacionado 2 casas más abajo. Las luces del living de mi mamá estaban encendidas. Me quedé un momento parado en la vereda, mirando esa casa, pensando en lo que iba a hacer. Tenía los informes médicos. Tenía la carta de Roberto al doctor. Tenía a Graciela como testigo. Tenía a Nicolás del otro lado de esa puerta, que había arriesgado que yo no recordara nada para dejarme una señal en el bolsillo de una campera. Y tenía algo más. Algo que Roberto no sabía que yo tenía. Porque Roberto creía que yo era el mismo hombre que llegaba todos los domingos sin recordar nada. Un hombre que no representaba ninguna amenaza. Un hombre al que se podía manejar con paciencia y discreción. Roberto nunca me había visto trabajar. Nunca me había visto armar una secuencia, encontrar el error, cerrar lo que no cierra. Me subí al auto, agarré el teléfono y marqué el número del estudio jurídico donde trabaja una amiga de la facultad, la más meticulosa, la más fría, la que nunca pierde un caso porque nunca entra a una sala sin tener todo 3 veces chequeado. Atendió al segundo llamado. Necesito que me expliques todo lo que sé sobre sus sesiones bloqueadas, le dije. Y lo que pasa cuando alguien interfiere en ellas de manera deliberada. Hubo una pausa breve. Después escuché el sonido de una silla moviéndose, de alguien que se sienta bien para escuchar en serio. Contame, dijo ella. Y esa noche, por primera vez en 1 año y medio, dormí de corrido hasta la mañana, sin manos temblando, sin blancos en la memoria. Solo el sueño plano, limpio, de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. El domingo siguiente iba a llegar a la casa de mi mamá, y esa vez sí me iba a quedar a comer. Llegué a las 12 en punto, no a las 12:15, no a las 12 menos algo, a las 12 exactas, porque cuando uno va a hacer algo importante, llega a la hora que dijo que iba a llegar. Valeria me esperaba en la vereda, con su cartera colgada de un hombro y una carpeta fina bajo el brazo. Valeria tiene esa cara de no impresionarse con nada que da la gente que pasó 10 años en juzgados civiles. Me saludó con un beso, miró la casa, miró el auto de Roberto estacionado cerca, y me dijo en voz baja: «Perfecto. Que esté acá nos simplifica todo». Toqué el timbre. Mi mamá abrió la puerta y cuando me vio la cara supo inmediatamente que ese domingo era distinto. No preguntó nada. Nos dejó pasar a los dos, cerró la puerta despacio, y desde la cocina llegó el olor a algo cocinado con cuidado, con tiempo, con la intención de que fuera bueno. Roberto estaba sentado en el sillón del living, grande, cruzado de brazos, con esa postura que siempre tuvo de hombre que ocupa más espacio del que le corresponde. Me miró entrar y después miró a Valeria con una ceja levantada, el gesto de alguien que ve algo inesperado pero decide no darle importancia todavía. «Damián», dijo, con la voz cálida que usaba cuando quería parecer razonable. «Qué bueno verte bien. ¿Y tu acompañante?» «Valeria Reyes», dijo ella, y le extendió una tarjeta. «Abogada, especialista en derecho sucesorio». Roberto miró la tarjeta. No la agarró. «Esto es la casa de tu madre», me dijo, todavía con la voz cálida pero con algo distinto abajo. «No es el lugar para traer abogados». «Estoy de acuerdo», dije. «Por eso vamos a ser breves». Me senté. No en el sillón chico, donde siempre me sentaba. Me senté en la silla del centro, la que queda enfrente, la que deja al otro en posición de tener que mirarte de frente o mirar para otro lado. Roberto me observó hacer eso, y algo en su cara cambió apenas. Un ajuste pequeño, como el de alguien que recalcula sin querer que lo vean recalcular. Valeria abrió la carpeta y puso 3 hojas sobre la mesa ratona. «Señor Ferreira», le dijo a Roberto. «Estas son copias de la carta que usted envió al doctor Salvatori durante la internación de Damián. En esa carta usted instruye al médico tratante para que omita información relevante sobre el estado de un familiar directo. Eso configura, como mínimo, interferencia en el proceso de recuperación de un paciente. Como máximo, y dependiendo del impacto en los trámites sucesorios que están frenados desde hace 18 meses, puede configurar otras cosas». Roberto miró las hojas. Las miró con esa calma estudiada de los que creen que la calma es poder. «Eso es una interpretación muy creativa», dijo. «Es una interpretación que comparten 2 escribanos y un juez civil al que consulté el jueves», respondió Valeria, sin cambiar el tono. «Si quiere, le paso los contactos». Silencio. Roberto me miró a mí, ya no con la ceja levantada, con otra cosa, con la mirada de alguien que está recalculando en serio y no le están cerrando los números. «Damián», dijo, y ahora la voz cálida había desaparecido del todo. «Yo tomé decisiones difíciles en un momento muy difícil. Para protegerte. Estabas en muy mal estado, no podías». «Podía leer», lo interrumpí.
Los informes médicos dicen que estaba lúcido desde el tercer día, orientado, colaborador, con memoria completa del evento. Hice una pausa. No podía tomar decisiones porque vos te aseguraste de que nadie me diera la información para tomarlas. Roberto abrió la boca. La cerró. Era la primera vez en mi vida que lo veía sin una respuesta lista. Mi mamá estaba parada en el umbral entre el living y la cocina, con un repasador en las manos, mirando. No decía nada. No hacía falta que dijera nada. Roberto, dije, y me escuché hablar con una calma que no era actuada, que era genuina, la calma de alguien que tiene todo ordenado. No vine a destruirte. Vine a cerrar lo que vos dejaste abierto. Mañana a las 9 hay una reunión en el estudio de Valeria para destrabar la sucesión. Vas a estar ahí, o el proceso sigue igual pero con una denuncia adjunta. Vos elegís. Roberto me miró un momento largo. Después miró a Valeria. Después miró las hojas sobre la mesa. Y por primera vez en toda su vida, mi tío Roberto no supo qué decir. Se levantó. Agarró el saco del respaldo del sillón. Caminó hasta la puerta sin mirar a mi mamá, sin decir ninguna de las frases con las que siempre se iba. Esas frases de hombre que se va pero deja claro que vuelve cuando quiere. Abrió la puerta, y antes de salir se detuvo. Se dio vuelta, y me miró con una expresión que yo no le había visto nunca. Una expresión que mezclaba el orgullo herido con algo parecido, aunque él nunca lo hubiera admitido, al reconocimiento. Te creció, dijo, y se fue. La puerta del escritorio estaba cerrada todavía. Valeria se despidió de mi mamá con un beso, me apretó el brazo al salir, y yo me quedé solo en el living con el olor a comida llenando la casa, y el silencio de después de algo importante. Me levanté, caminé por el pasillo, me detuve frente a la puerta, golpeé 2 veces. Despacio. Hubo un silencio del otro lado. Después el sonido de alguien moviéndose, de una cama o un sofá, de alguien que se incorpora con cuidado, todavía con la precaución de quien aprendió que los movimientos bruscos tienen consecuencias. La llave giró, la puerta se abrió. Nicolás tiene 3 años menos que yo y siempre fue el más parecido a mi papá físicamente. La misma mandíbula, la misma forma de pararse. Pero el hombre que estaba en el umbral de esa puerta tenía algo diferente, algo que el accidente le había dejado en la postura, una leve inclinación hacia el lado derecho que yo intuí que nunca iba a irse del todo. Me miró, yo lo miré. Y no dijimos nada durante un rato, que no sé cuánto duró porque dejé de medir el tiempo. Después Nicolás hizo algo que no esperaba. Se rió, una risa corta, de alivio, del tipo que sale cuando algo que esperaste demasiado tiempo finalmente pasa. Tardaste, dijo. Lo sé. Mamá te puso un plato todos los domingos. Lo sé. Me hizo pasar al cuarto. Era el escritorio de mi papá, pero ya no lo era. Había una cama, una mesa chica, libros apilados. Nos sentamos en el borde de la cama como cuando éramos chicos y nos quedábamos hablando en el cuarto del otro hasta tarde. Y Nicolás me contó lo que yo necesitaba escuchar. Despacio, con la pausa justa en cada parte difícil. Me contó lo que pasó en la ruta. El camión, la lluvia, el impacto. Me contó los meses de rehabilitación. Me contó que cuando volvió a la casa yo ya estaba en ese ciclo de los domingos sin memoria, y que él y mi mamá habían tenido conversaciones largas sobre qué hacer, sobre cómo sacarme de ahí. Y me contó que la campera había sido idea suya. Necesitaba que empezaras a moverte solo, dijo, no que alguien te empujara, que vos solo encontraras la puerta y la abrieras. Lo miré. ¿Y si no la abría? Sonrió. La misma sonrisa torcida de siempre. La ibas a abrir. Siempre fuiste el más terco de los dos. Desde la cocina, mi mamá nos llamó. La comida estaba lista. Los 3 caminamos al comedor. Mi mamá había puesto la mesa con sus 3 platos de siempre. Nos sentamos. Ella sirvió las porciones en silencio, con esa economía de movimientos de quien ha hecho algo tantas veces que ya no necesita pensar para hacerlo. Comí. Por primera vez en 1 año y medio, comí en esa mesa sin irme antes de terminar. Comí con mi mamá y con mi hermano, y la comida estaba buena, y afuera estaba cayendo la tarde de domingo como siempre cae, sin apuro. Y cuando terminamos y mi mamá levantó los platos, los 3 platos vacíos, limpios, con los cubiertos cruzados encima, pensé que quizás eso era todo lo que había que entender, que algunos platos se ponen con fe antes de saber si alguien va a venir a llenarse. Ayudé a lavar. Nicolás secó. Mi mamá guardó. Y cuando todo estuvo limpio y en su lugar, me di cuenta de que era la primera vez que quedaba en esa casa hasta que no hubiera nada más que hacer. Pero entonces mi mamá, con la misma calma con que siempre decía las cosas importantes, habló sin darse vuelta desde la pileta. Damián, hay algo que todavía no te conté. Nicolás dejó el repasador sobre la mesada. Mi mamá se dio vuelta, y su cara tenía esa expresión que yo ya conocía. No de miedo, no de pena, la expresión de alguien que está por decir la última verdad, la que postergó hasta estar segura de que yo estaba listo para recibirla. Esa noche, dijo, la noche del accidente, vos llegaste a la ruta antes que la ambulancia. Sentí el frío en la nuca, el mismo frío de siempre. Lo sé, ma,
No, dijo ella despacio. No sabes todo. Mi mamá se secó las manos en el repasador. Lo dobló despacio, con ese cuidado innecesario que tiene la gente cuando necesita un segundo antes de decir algo que no tiene marcha atrás. Nicolás, a mi lado, no se movió. Lo miré. Tenía la vista fija en la mesada, la mandíbula apretada, la postura de alguien que conoce lo que viene y está esperando que pase como se espera una tormenta que ya se ve en el horizonte. Cuando llegaste a la ruta, empezó mi mamá. El auto de tu papá ya estaba en la banquina. El camión había seguido. No había nadie más. Solo vos. Sí, dije. ¿Te acordás de qué hiciste? Abrí la boca. El blanco. El mismo blanco liso de siempre. La pared sin textura que mi cabeza ponía cada vez que intentaba ir a esa noche. No. Mi mamá asintió, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. Tu papá había muerto en el impacto, dijo, y la voz no le tembló, porque mi mamá es el tipo de mujer que llora sola y habla firme. Cuando llegaste, ya no había nada que hacer por él. Pero Nicolás estaba vivo. Atrapado, pero vivo. Y vos lo sabías porque él te estaba hablando. Miré a Nicolás. Él levantó la vista de la mesada, y en su cara había algo que yo no había sabido leer desde que lo vi en el umbral de esa puerta. No era solo alivio, era deuda. Era el peso específico de alguien que lleva 18 meses cargando algo que le pertenece a otro. «¿Me hablabas?», dijo, y la voz le salió baja, cuidadosa. Yo estaba atrapado por las piernas y no podía moverme y me dolía todo y vos me hablabas. Me decías que no me durmiera. Me preguntabas cosas, cualquier cosa. ¿Cómo se llamaba la chica que me gustaba en el colegio? ¿A qué equipo le iba a ir ahora que papá no estaba para discutir? Boludeces. Me hablabas de boludeces para que yo siguiera contestando. Me quedé muy quieto. Y yo tenía una costilla rota que me había perforado algo adentro. Siguió. Me estaba llenando de sangre por dentro. Y vos no sabías eso, pero sabías que yo estaba perdiendo color, y en algún momento dejaste de hablarme y pusiste las manos. Acá. Se señaló el costado derecho, bajo las costillas. No sé cómo supiste dónde. No sé si lo leíste alguna vez o si fue instinto. Pero pusiste las manos y apretaste, y así estuviste hasta que llegó la ambulancia. Sentí algo moviéndose en el pecho. Algo grande, algo que no tenía nombre todavía. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 22 minutos, dijo mi mamá. Los paramédicos lo anotaron. Dijeron que si vos no hubieras hecho lo que hiciste, Nicolás no llegaba. 22 minutos con las manos apretadas contra el costado de mi hermano, en la banquina de una ruta, en la lluvia, con mi papá muerto a metros. 22 minutos que mi cabeza había borrado con la misma eficiencia con que borraba los domingos, los platos, la cara de Nicolás. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, dije. Y me sorprendí porque la pregunta no salió con bronca, sino con algo más parecido a la perplejidad genuina, la de alguien que no entiende por qué le ocultaron algo bueno. Mi mamá me miró, porque cuando llegaste al hospital y entraste en ese estado, los médicos dijeron que había que ir despacio, que no te abrumáramos, que vos ibas a recordar cuando estuvieras listo. Hizo una pausa, y después llegó Roberto con sus ideas y su carta, y todo se complicó, y los meses pasaron, y yo te ponía el plato todos los domingos porque necesitaba que volvieras. No el que llegaba y no recordaba nada. Vos, el que sos. Me levanté de la silla. Caminé hasta la ventana. La calle de mi infancia afuera, tan quieta. Los mismos árboles. El mismo asfalto. Todo exactamente igual que siempre. Y sin embargo, algo en la luz de esa tarde se veía diferente. Como cuando ajustase el foco de algo que estuviste mirando borroso, sin saber que estaba borroso. 22 minutos. Mi cabeza había tomado esa noche entera, y la había convertido en un blanco liso porque no podía sostener todo al mismo tiempo. El horror de perder a mi papá, y el milagro de salvar a mi hermano en el mismo instante, en el mismo lugar, con las mismas manos. Era demasiado. Era contradictorio de una manera que ningún sistema nervioso sabe procesar limpiamente. Y entonces mi cabeza había elegido borrar todo, lo malo y lo bueno, y guardarme en un loop de domingos sin memoria como se guarda algo frágil en una caja cerrada para que no se rompa. Me di vuelta. Nicolás estaba de pie, y caminó hacia mí con esa inclinación leve que le había dejado el accidente. Ese recordatorio permanente en la postura, y me abrazó, sin decir nada, sin construir una frase, solo el abrazo largo de alguien que lleva 18 meses esperando poder dártelo. Yo lo abracé de vuelta, y en algún lugar, en ese abrazo, algo que había estado roto desde aquella noche encajó en su lugar. No perfectamente, no sin marca. Encajó como encajan las cosas que se rompen y se vuelven a unir, con la costura visible, con la forma levemente distinta de antes, pero firmes, pero enteras. Mi mamá se acercó y nos abrazó a los dos, y los tres nos quedamos un momento en la cocina sin decir nada, con el olor a comida todavía en el aire y la tarde afuera volviéndose naranja. Al día siguiente, Roberto fue a la reunión. Llegó 10 minutos tarde, que era su forma de decir que iba, pero en sus términos. Valeria lo esperaba con la documentación completa, ordenada, sin fisuras.
Yo llegué puntual. Me senté frente a él, y no dije nada que no fuera necesario. No necesité decir mucho. Las hojas hablaban solas, y Roberto era suficientemente inteligente para leer lo que significaban. La sucesión se desbloqueó esa semana. Los trámites que llevaban 18 meses paralizados empezaron a moverse. Roberto no volvió a la casa de mi mamá, al menos no ese mes, y cuando eventualmente volvió lo hizo diferente, más chico, con esa deflación específica de los que estuvieron acostumbrados a ocupar todo el espacio, y de repente tuvieron que aprender a ocupar el suyo. Yo no lo odié. Eso también fue una sorpresa. Pensé que cuando todo saliera a la luz iba a sentir algo más parecido a la rabia, pero lo que sentí fue algo más cercano a la lástima, la de alguien que necesitó construir tanto poder sobre la fragilidad de otros, porque no sabía sostenerse solo. Eso no lo excusaba, pero lo explicaba. Y a veces explicar es suficiente para soltar. Sigo yendo los domingos a lo de mi mamá, pero ahora me quedo, como el guiso o el estofado que le gusta a Nicolás, o lo que sea que ella haya decidido cocinar esa semana. Me quedo hasta tarde, ayudo a lavar los platos. A veces me duermo en el sillón, y me despierto con una frazada encima que nadie admite haber puesto. Mi mamá no pone más el tercer plato. Bueno, lo pone, pero ahora soy yo el que lo llena. Y cuando me siento en esa mesa, en mi lugar, con mi hermano enfrente y mi mamá sirviendo con esa economía de movimientos que ya no necesita pensar, a veces pienso en esos 22 minutos en la banquina de la ruta, en las manos que supe poner sin saber que las sabía poner, en el instinto que hace que uno actúe bien antes de tener tiempo de tener miedo, y pienso que quizás eso es lo que el dolor hace, cuando es demasiado grande. No desaparece. Se esconde en el lugar más hondo que encuentra y espera, con una paciencia que nosotros no tenemos, a que estemos listos para mirarlo de frente. No para que deje de doler, para que deje de manejarnos. La memoria no es un archivo, es una casa. Y en esa casa hay cuartos que cerramos con llave, porque creemos que lo que hay adentro nos va a destruir. Pero lo que hay adentro, casi siempre, no es el monstruo que imaginamos. Casi siempre es algo que hicimos bien, en el peor momento posible, y que no nos dimos permiso de recordar porque venía pegado a algo que dolía demasiado. Abrí la puerta. Del otro lado no había nada que temer. Del otro lado estaba mi hermano, esperando que yo llegara. Y había un plato puesto, con la comida caliente, para cuando me quedara.